Buenos días, mi nombre es Fabiana Durán y el día de hoy estaremos entonces con el tema de selección de materiales y diseños para mitigar la corrosión. Antes, para poder iniciar, tendríamos que definir los conceptos claves básicos con respecto al tema. Vendrían siendo corrosión. La corrosión puede definirse como el proceso de deterioro de un material, por lo general metálico, debido a reacciones químicas o electroquímicas con el entorno. Este fenómeno, al implicar la formación de óxidos o sales en la superficie del metal, adquiere gran relevancia en términos económicos y de seguridad, ya que puede conducir al fallo prematuro de estructuras y componentes. Desde el punto de vista ingerir, resulta fundamental comprender los factores que influyen en la corrosión, tales como la naturaleza del material, las condiciones del medio y la presencia de tensiones o concentraciones de contaminantes. Entonces, de esa manera es posible adoptar medidas preventivas que garantizan la fiabilidad de equipos e instalaciones. Tenemos selección de materiales. Este proceso de selección requiere equilibrar varios criterios, entre los que se pueden denominar como la resistencia intrínseca a la corrosión, la compatibilidad electroquímica con otros metales, la resistencia mecánica y térmica, la facilidad de fabricación o incluso la disponibilidad y los costos asociados. Algunos de los factores a considerar al momento entonces de seleccionar el material, empezaríamos con lo que viene siendo la naturaleza del ambiente. La corrosión es un fenómeno electroquímico complejo influenciado por las condiciones ambientales en las que se encuentra el material. Su velocidad y naturaleza puede variar drásticamente dependiendo de los siguientes factores: el pH y la temperatura, que un pH extremadamente bajo o alto puede intensificar la corrosión. Por ejemplo, los aceros inoxidables pueden sufrir corrosión por picaduras en medios ácidos o ambientales con altas concentraciones de cloruro. También tenemos la presencia de humedad, que es la humedad juega un papel crucial en la corrosión, ya que facilita la información de celdas electroquímicas y disolución de sales e iones que aceleran las reacciones corrosivas. En ambientes industriales y urbanos, los contaminantes atmosféricos, como los cloruros y los sulfuros, pueden depositarse sobre las superficies metálicas y formar películas húmedas corrosivas. En zonas costeras, la presencia de sales de cloruro de sodio es particularmente agresiva para materiales como, por ejemplo, el acero de carbono. Por último, en este lado tenemos entonces también la exposición a productos químicos agresivos. En ambientes industriales, las tuberías, tanques y estructuras metálicas están en contacto con sustancias altamente corrosivas como ácidos, bases fuertes o solventes. El tipo de corrosión también varía según la naturaleza de este medio, pudiendo presentarse corrosión intragranular, corrosión por tensión o corrosión bajo depósito. Como siguiente, otro factor a considerar importante es las propiedades del material. Para minimizar los efectos de la corrosión es fundamental seleccionar materiales con propiedades adecuadas para el entorno en donde se vaya a operar o en donde se vaya a exponer este material. Tenemos la resistencia a la corrosión, que si bien algunos materiales presentan una resistencia intrínseca a la corrosión debido a la formación de capas pasivas de óxido en sus superficies, por ejemplo, los aceros inoxidables contienen como cromo que reacciona con el oxígeno para formar una capa delgada de óxido de cromo que protege un metal subyacente. Tenemos también por acá la compatibilidad con otros materiales. Este fenómeno o es crucial, sobre todo es crucial considerando la posibilidad de corrosión galvánica cuando se combinan metales con diferentes potenciales electroquímicos. Este fenómeno ocurre cuando dos metales disimilares disímiles están en contacto en un medio conductor, causando que uno actúe como ánodo y el otro como cátodo. Luego tenemos la resistencia mecánica y térmica, que son algunos ambientes industriales que requieren materiales que no solo sean resistentes a la corrosión, sino que también soporten esfuerzos mecánicos y temperaturas externas, sin perder sus propiedades estructurales. Y si bien la facilidad y fabricación son respecto a los costos, que es la selección que se debe considerar con respecto a la disponibilidad del material y el costo del procesamiento del mismo. Ahora, tenemos los tipos de materiales
materiales y a la corrosión. Si bien tenemos los metales y las aleaciones, que son materiales utilizados en la industria, se seleccionan considerando no solo sus propiedades mecánicas, sino también su comportamiento frente a la corrosión, lo cual depende tanto de su composición química como de su microestructura. Entre esos materiales, los metales y aleaciones han sido históricamente la elección predominante debido a su alta resistencia y versatilidad. Tenemos el acero inoxidable, que por su composición rica en cromo favorece la formación de una película pasiva de óxido de cromo en la superficie, que actúa como una barrera protectora contra la acción corrosiva del ambiente. Tenemos también las aleaciones de níquel. Estas aleaciones exhiben entonces una resistencia sobresaliente debido a su estabilidad química en condiciones extremas, lo que las hace idóneas para aplicaciones donde se manejen sustancias corrosivas o requiere una alta tolerancia a temperaturas elevadas. Tenemos el titanio, que si bien el titanio es reconocido por su resistencia excepcional en medios agresivos, especialmente en ambientes que involucran ácidos y soluciones salinas. Esta propiedad se debe a la formación de una capa protectora de óxido en su superficie, que le confiere una estabilidad notable frente a la corrosión, permitiéndole mantener sus propiedades estructurales en condiciones adversas. Por último, entonces, tenemos el aluminio, que el aluminio, por su parte, posee una capa de óxido natural que lo protege de la corrosión en muchas condiciones ambientales. Sin embargo, en presencia de cloruros, esta capa puede ser comprometida, generando corrosiones por picaduras. Aunque el aluminio es apreciado por su ligereza y facilidad de procesamiento, es crucial tener en cuenta estas limitaciones donde se exponen a ambientes altamente corrosivos. Por siguiente tenemos entonces los materiales no metálicos, que se vienen siendo los plásticos, los polímeros y los cerámicos. Para los plásticos y polímeros, por ejemplo, ofrecen una alta resistencia a una amplia variedad de productos químicos, lo que los hace adecuados en aplicaciones en las que la inercia química es esencial, mientras que los cerámicos son ideales para aplicaciones que requieren resistencia a altas temperaturas y a medios químicamente agresivos, aunque su fragilidad y dificultades en el procesamiento pueden limitar su uso en aplicaciones estructurales. Por último, tenemos los revestimientos protectores. Los revestimientos protectores, tales como los ópticos y los polímeros fluorados, desempeñan un papel fundamental en la prolongación en la vida útil de los materiales, de los metales. Estos recubrimientos actúan como barreras físicas y químicas, aislando la superficie de metal del ambiente agresivo, lo que reduce significativamente la tasa de corrosión. Su aplicación de material base y se utiliza ampliamente para proteger estructuras e infraestructuras en diversas industrias. Proseguimos entonces a la parte de diseño de materiales y, más importante, estrategias para minimizar la corrosión. En la parte del diseño tenemos lo que viene siendo el diseño geométrico. Este diseño geométrico ayuda a reducir las zonas de acumulación de humedad y agentes corrosivos mediante la optimización de la forma y la disposición de los componentes. Para ello, entonces, tenemos que diseñar superficies lisas y sin recovecos. Esto, las superficies rugosas o con geométricas complejas favorecen acumulación de agua, polvo y contaminantes. Estas áreas pueden convertirse en puntos de inicio para la corrosión localizada, como la corrosión por picaduras o la corrosión bajo depósitos. Al diseñar superficies lisas, se minimiza la retención de líquidos y se favorece la distribución homogénea de tensiones y cargas, y lo que reduce las concentraciones locales de agentes agresivos. La ausencia entonces de recovecos evita la formación de microambientes donde el pH puede variar drásticamente o donde se puede promover la formación de celdas galvánicas a pequeña escala. Tenemos la facilitación del drenaje de líquidos corrosivos, que es un diseño que permite un drenaje rápido y eficiente de líquidos y evita que el agua u otros fluidos corrosivos permanezcan en contacto prolongado con la superficie. Tenemos las pendientes y canalizaciones. Se incorporan ángulos y sistemas de drenaje que permiten el desalojo natural del agua, reduciendo la exposición continua de las superficies a condiciones húmedas. Y por último, una ventilación adecuada que contribuye a la evaporación del agua residual, disminuyendo la posibilidad de corrosión inducida por humedad.
Tenemos entonces evitar contactos metales incompatibles para prevenir la formación de celdas galvánicas en las cuales dos metales con potenciales electroquímicos distintos, al estar en contacto en un medio conductor, generan un flujo de corriente que acelera la degradación en uno de ellos. Para seleccionar metales con potenciales electroquímicos, se detiene que los metales que se ubican cerca uno del otro en la serie electroquímica tienen diferencias mínimas en sus potenciales, lo que reduce la tendencia a formar una celda galvánica. Esta práctica es esencial en el diseño de ensamblajes y sistemas estructurales donde varios metales deben coexistir. Ahora, tenemos el empleo de barreras aislantes o recubrimientos protectores. En situaciones en las que la combinación de metales es inevitable, se pueden usar materiales intermedios o recubrimientos para aislarlos. Estos recubrimientos, que pueden ser pinturas, barnices o materiales no conductores, actúan como barrera física y evitan el contacto directo. Tenemos las barreras físicas, que es interponer un material no conductor. Se elimina la posibilidad de que los iones en solución establezcan un circuito eléctrico entre los dos metales. Y bueno, el mismo revestimiento protector, que son no solo aíslan, sino que además pueden contener inhibidores de corrosión que neutralizan agentes agresivos en la interfaz. Tenemos la protección de superficies, que es crear una capa adicional que actúe como barrera contra los agentes corrosivos y en algunos casos permite la reparación automática o autoprotección de material subyacente. Como venía comentando, sería aplicar recubrimientos como galvanizado, anodizado y pintura epóxica. ¿Cómo sería? Galvanizado, que consiste en una aplicación de una capa de zinc sobre el acero. El zinc, que es más reactivo, se corroe preferentemente, protegiendo el acero subyacente. Está el anodizado, que este proceso es electroquímico, se usa principalmente en aluminio para aumentar la capa de óxido natural, haciéndola más gruesa y resistente. Y tenemos las pinturas, que son recubrimientos orgánicos que proporcionan una barrera física y química impidiendo el acceso de humedad y agentes agresivos. Por último, entonces, usar inhibidores de corrosión en flujos de procesos. Son compuestos químicos que se añaden a los fluidos para reducir la tasa de corrosión. Actúan interfiriendo en las reacciones electroquímicas y responsables del deterioro. Pueden formar una película protectora sobre la superficie de metal o modificar de química del medio, por ejemplo, ajustando el pH o neutralizando iones agresivos. Ahora tenemos lo que viene siendo los métodos de protección catódica, que es aplicar métodos activos de protección que contrarresten el proceso de corrosión mediante la modificación de la polarización del metal. Para eso entonces tenemos que el uso de ánodos de sacrificio en estructuras sumergidas. En este método se instala un metal con un potencial electroquímico más negativo que se corroe en lugar del metal principal. Es ampliamente utilizado en estructuras sumergidas como cascos de barcos o tuberías enterradas. El ánodo sacrifica su integridad para proteger al metal de la estructura, ya que la corriente inducida se desplaza hacia el ánodo más reactivo. Este método es sencillo y efectivo en ambientes donde es posible reemplazar periódicamente los ánodos sin interrumpir la operación. Tenemos que entonces hay una aplicación corriente impresa para controlar la corrosión, que se trata de un sistema en el que se aplica una corriente eléctrica externa al sistema metálico, invirtiendo o neutralizando la corriente neutral que provoca la corrosión. Es una ventaja, como ventaja tenemos que este método permite un control preciso y continuo del proceso corrosivo, ideal para infraestructuras críticas donde la falla por corrosión puede tener consecuencias graves. Esta corriente impresa contrarresta la tendencia neutral de metal a perder electrones, manteniendo un equilibrio electroquímico que minimiza la corrosión. Para finalizar, entonces estaremos hablando de dos ejemplos bastante comunes de donde se aplica lo que hemos expuesto. En la industria naval, por ejemplo, el uso de aceros inoxidables resulta esencial para contrarrestar esta corrosión derivada de la exposición continua al agua y las atmósferas salinas. Factores que promueven la formación de picaduras y la degradación de metales convencionales. Para reforzar aún más la protección, se suele recurrir a métodos de protección catódica,
como la instalación de ánodos que sacrificio o la aplicación de corriente impresa en cascos y componentes sumergidos. Estas estrategias contribuyen a prolongar la vida útil de los barcos y plataformas marinas que reducen los costos de mantenimiento y sobre todo incrementan la seguridad de las operaciones.